¿qué viene primero antes de la renuncia y de la negación? El aprender a escuchar a Dios. Solo cuando yo aprendo a escuchar a Dios, y es que aprendo a guardar su palabra, a temerla, la voy a obedecer. Y eso me va a costar negarme y renunciar a muchas cosas. Al mundo, según Mateo 28:19, cuando dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles las cosas que os he mandado. Dice, y ahí hay una promesa: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios, mire cómo es Dios cómo trabaja. Ahora, pero antes de mandarlo a hacer la gran comisión, ¿qué hizo Dios en sus discípulos? Trabajó en sus vidas. Cuando los santos son perfeccionados, se logra hacer la obra, y junto con el cuerpo de Cristo se logra la perfección del ministerio. Jesús inició una saturación del carácter del hombre que iba a usar y delegar su comisión. He aquí algunos de los tratos con el carácter de estos hombres. Y ahora vamos a ver el primer principio: la negación y la renuncia. O sea, Jesús jamás puede comisionar a alguien a una misión como hizo con sus discípulos. ¿Cuánto tiempo trabajó con ellos? 3 años. Anduvo caminando de día y de noche, enseñándoles las escrituras, haciendo prodigios, señales, milagros que daban, era la credencial de que él era el Mesías, porque eso lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 61. Había dicho claramente que ¿cómo podíamos identificar al ungido de Dios? Que el ungido de Dios, su credencial es que él venía a sanar a los oprimidos por el diablo, a liberar a los cautivos. Y entonces Jesús estuvo 3 años con ellos, caminando y enseñándoles. Y ahora vamos a entrar. Hay algo que usted tiene que ver aquí en el libro, que dice: para hacer la obra del ministerio, que primero se necesita lograr la perfección del cuerpo de Cristo, de los santos, para la obra del ministerio. Y para eso tiene que haber un saturamiento en el carácter de la persona. O sea, yo no puedo ir a servir a Dios sin que primero Dios tenga un trato con mi carácter, con mi vida, una transformación, un cambio. Y eso fue lo que el Señor se propuso hacer con ellos. Por ejemplo, a Pedro un día lo reprendió duramente, porque diciéndole: es necesario que yo salga a Jerusalén, que yo muera, voy a resucitar al tercer día, para que las escrituras se cumplan en mí. ¿Y qué hizo Pedro? No entendía. Hizo un escándalo. Tal cosa no te acontezca, si todos se escandalizan de ti, no salgamos a Jerusalén, te van a matar. O sea, basándose a su sentimiento, se estaba oponiendo a que el propósito por el cual Jesús había venido se cumpla en su vida. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de este mundo, de esta tierra, y no en las de arriba. En ese momento yo creo que Pedro no entendió lo que le dijo Jesús. Yo creo que Jesús también sabía que lo que Jesús, cuando le dijo apártate de mí, Satanás, no se lo dijo a Pedro. Estaba identificando la sujeción satánica en la mente de Pedro, que se estaba oponiendo al propósito, basándose y tocando esa sujeción satánica, los sentimientos de Pedro, y Pedro expresándolo a través de sus palabras. Amén. Amén, sí se da cuenta. Entonces, nosotros, y yo me imagino Pedro, al ser tratado así, no por eso lo abandonó a Jesús. Entonces, fue duro el Señor al tratar con sus vidas. Un día tanta gente lo dejó y le dijo: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy? Y Pedro mismo dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. También nosotros, ¿no? Ven. Como
personas, tratamos de ir como Jesús dice, pero atrás del enemigo. Sí. Que nos dice qué cosas debemos hacer y le hacemos nosotros caso a él. Claro. Y mire, ¿cómo trabaja Satanás? Satanás sabe confundir al ser humano porque lo conoce tan bien. Son años, miles de años que trabaja en el carácter del hombre, en el pensamiento del hombre, en las emociones del hombre, en la voluntad del hombre. Al punto que ha logrado en el hombre corromper hasta su propia conciencia, basándose solamente al engaño, a la mentira. ¿Y cómo hace? Sutilmente entra. Jamás Satanás se muestra de una manera abierta porque sería rechazado. Él entra de una manera sutil que el ser humano no se dé cuenta y te hace creer pensamientos, ideas que el hombre le parece que son correctas, que son justas y las acepta. Y reacción. Claro, porque la actitud y las palabras se convierte cuando primero han trabajado aquí. Entonces, ¿dónde es el campo de batalla? Aquí. Es aquí, hermano. Aquí es donde ganamos o perdemos la batalla. Aquí es en la mente. Y una vez que tu mente crea una mentira, crea un engaño, a una sujeción diabólica, se convierte en palabras, como Pedro. Se convierte en acción. Entonces, por eso es importante tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para poder tomar la decisión justa y correcta. Yo tengo que aprender a desarrollar en mi vida el discernimiento para poder escoger, porque Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de nada de ello. Por lo tanto, nosotros es nuestra responsabilidad no aceptar todo lo que viene a la mente. Tengo que saberlo pasar por un sedazo, que es la palabra de Dios. Y decir, esto me conviene, esto no me conviene. Esto me va a edificar, esto no me va a edificar. Esto va a llevar gloria a Dios y esto no va a llevar gloria a Dios. ¿Me explico? Y entonces, así trabajó con ellos por 3 años. El Señor tenía que trabajar en el carácter. Y lo más difícil es trabajar en el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre está lleno de instintos malos, de pensamientos malos, de deseos malos. Es lo más difícil. Pero el Señor se propuso transformarlos, cambiarlos y revelándose Él a sus propias vidas. De tal manera que ellos tuvieron el privilegio de tener el maestro de los maestros, de oír al maestro de los maestros. Y en medio de todo eso, tenían un corazón duro. Porque cuando Él resucita, les reprende su incredulidad. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Para que usted vea que lo que le digo, en Lucas capítulo 24, el Señor resucita, se le aparece y los encuentra endurecidos a ellos. Jesús se aparece a los discípulos. Versículo Lucas 24 y versículos 36. Y mire lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero era Jesús ya resucitado. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Sí se da cuenta que todo empieza en la mente? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y tomó, y como
todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo estas cosas, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Ya está hablando del Cristo resucitado, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, porque hasta ese momento no habían entendido nada. O sea, el Cristo resucitado se les aparece y hace un toque sublime en sus vidas para que ellos puedan entender las escrituras, y en ese momento es como una luz que alumbró su mente, su corazón, y pudieron ver claramente al Mesías, a Cristo. Y le dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, mire, no solamente trató con el carácter, no solamente vino a transformarlos, a salvarlos, sino que vino a impartir su poder. Porque para ser testigo del Evangelio de Cristo se necesita tener esa experiencia de poder. Pero todo eso, por eso es que Pedro estuvo dispuesto a dejarlo todo por Cristo, y ellos también. Y ahí vamos a la renuncia. O sea, porque mire, como digo en la enseñanza en el video de YouTube, para ser salvos venimos así como estamos, llenos de miseria, con un corazón hecho pedazos, sucio de maldad y tantas. Pero para después, ahí ya somos salvos, venimos así, el Señor nos salva. Pero para seguirlo y ser parte de su gran comisión y convertirnos en discípulos, ahí ya es otra cosa. Ahí se necesita renunciar a muchas cosas, negarse a muchas cosas. Y entonces ahí viene una renovación espiritual, de mente, de corazón, de espíritu, donde tú colaboras con la gracia de Dios para que Dios siga transformándote y liberándote. Lucas 14:33 vamos a leer, donde habla sobre la renuncia. Lucas 14:33. Dice así la palabra de Dios: así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, y si usted ve en el contexto, el Señor le está haciendo ver a ellos lo que cuesta seguir a Jesús. Y entonces, en ese todo, incluye aún la familia, los parientes más cercanos. Porque miren lo que dice en el contexto en el versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijo y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tremendo, ¿verdad? O sea, seguir al Señor, yo tengo que sentarme, es como cuando usted va a decir: voy a construir esta casa. Pero tiene que primero hacer el cálculo. Si el presupuesto que usted tiene le avanza, no sea que empiece a construirla y la deja a mitad y nunca la termina. No. Así mismo es con el Señor. Usted tiene que decir: bueno, yo estoy dispuesto a convertirme en un discípulo de Cristo, porque las demandas son fuertes, ¿eh? El Señor está pidiendo un amor exclusivo, único, como el que pide Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios hecho hombre. Por eso es que dice:
ni el amor que tú sientes por tu padre, tu madre, no puede estar por encima de mí. Por eso dice, si alguno viene a mí y no aborrece, y la palabra aborrecer significa odiar. Ahora, no está hablando de que tú odies a tu papá, a tu mamá, a tu mujer, a tus hijos. No, está hablando de preferencia, de prioridad, de un amor único, exclusivo. Porque, ¿ah? Yo me preguntaba cómo debo renunciar. No. Claro. Que debo dar más prioridad a Dios. Claro. Si es un amor único, que no se puede poner a competir con el amor del padre, de la mujer, de los hijos, de nadie. Es un amor único, especial. Porque el primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Incluye 4 cosas. Y llegar a amar a Dios a esa prioridad manda mucha renuncia. Porque a veces los primeros que se oponen para que tú sigas al Señor son los más cercanos. A veces son los parientes más cercanos. Y puede ser tu papá, tu mamá, tus hijos, que quieren poner como un freno. Y después habla de una cruz, la cruz símbolo de muerte. Y de dar muerte a tu ego, a tu yo. Porque el primer enemigo que tenemos que aprender a vencer somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Renunciar a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Porque si usted ve aquí en el diseño, dice, renuncia y negación van cogidos de la mano, y está Gálatas 5:24. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Que los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Sí se da cuenta? Un enemigo que tenemos que crucificar, la carne, símbolo del ego, del yo, donde viven las pasiones, los deseos, donde viven los malos instintos. Por eso dice, los que son de Cristo han crucificado su carne, y ahí dice, ¿qué es la carne? Son las pasiones y deseos pecaminosos. Y eso, en nuestra fuerza, ¿podemos darle muerte? No. Es solo en la fuerza del Señor. Es contando con una rendición total donde yo digo, Señor, no puedo solo. Ayúdame a decirle no al pecado. Entonces, experimentas victoria sobre tu orgullo, sobre tu ego, sobre tu terquedad, sobre tus malos instintos y pasiones. Experimentas una victoria. Lo que antes te dominaba, te esclavizaba, te podía y te vencía, ahora ya no. Ahora el temor de Dios y el amor de Dios te dan la capacidad para decirle no. Y entonces así comienzas a crucificar en tu propia vida tus malos deseos, tus pasiones. Entonces hay que aprender a renunciar y también darle muerte al ego, porque Gálatas 2:20, la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y habla de una crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el ego, el yo. Y después la otra crucifixión es Gálatas 5:24, donde hemos leído las pasiones y los deseos. Pero hay otra crucifixión también en Gálatas 6:14, que tenemos que crucificar al mundo. Mire, ahora se lo leo. Dice la Biblia así, no es mi palabra. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí ve? 3 crucifixiones. Y eso tiene que ver con haber una saturación en el carácter. Porque eso lo decía, nosotros nacemos con una personalidad, pero el carácter se forma. Pero aquí estamos hablando de un carácter santo, puro, que es el carácter del Señor que Dios se propone formar en nuestras vidas. No es un carácter propio, es un carácter dado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me están siguiendo? Es por el Espíritu Santo. Porque ahora contamos con las arras del Espíritu. Lucas 9:23, dice la Biblia. Si ya tiene, ustedes busquen los pasajes bíblicos. Lucas 9:23, otro busca Hebreos 3:13. ¿Ya?
9:23. Sí, léelo. Eh, Lucas 9:23. Y mi hermana, usted, Hebreos 3:13. 3:13. Lee Lucas 9:23. y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. ¿Se dan cuenta? Mire que el poder de la cruz. ¿Qué hace el poder de la cruz? Te mata. Te lleva a la cruz a morir juntamente con Cristo. Porque ese es el poder de la cruz. Si decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, negarse a sí mismo es ir contracorriente contra tu propia voluntad, tus propios deseos, tus propios caprichos. Y eso es nuestra fuerza, es imposible hacerlo solo. Por lo tanto, necesitamos rendición total para poder de verdad tomar la cruz, porque después dice, tome su cruz los domingos, cada día, y después dice, sígame. O sea, ser cristiano demanda cargar una cruz. O sea, ser cristiano no es de cualquiera, hermano. Ser cristiano no es de cualquiera, es de gente que está dispuesta a sacrificar su propia vida por el Señor. Renunciar a muchas cosas. Porque sin Cristo nos acomodamos a las pasiones, a los deseos, a las diversiones. En vez de estar aquí sacando este tiempo, lo dedicábamos en otras cosas. Pero en cambio en Cristo, demanda sacrificio, esfuerzo. Porque bien pudiéramos estar en otro lado, ya está saliendo el sol, vámonos al río, vámonos al lago. Pero no. Me explico, hermanos. Hay que obedecer al Señor y todo esto tiene un valor para Dios. Porque si lo hacemos con el corazón para agradar a Dios, no para agradar a cualquiera, que diga, ya estoy cumpliendo. No, eso no sirve. Sino que vengo con la disponibilidad de escuchar a Dios, de aprender, de recibir, de retener. Entonces, gloria a Dios, esta palabra va a hacer un efecto en mi vida, va a encontrar cabida en mi corazón y yo voy a experimentar el poder negarme a mí mismo. La negación es diaria. Todos los días yo tengo que aprender a negarme por amor a Dios. Tengo que aprender a decirle al pecado no, a mi ego no, a mi voluntad no, a mis malos deseos no. Y entonces cuando ya en cambio los caminos de Dios comienzan a entrar en tu corazón, ya después el estilo de vida cambia y se te hace natural. Ya es como cuando el niño al inicio empieza a querer caminar y se tropieza y cae porque todavía sus huesitos no están fuertes, ¿sí o no? Necesita que alguien le coge de la mano y le ayude, pero ya a medida que va creciendo y se va fortaleciendo en sus huesitos, después ya camina solo, ¿sí o no? Camina solo, ya no se cae. Así en los caminos de Dios. Tú comienzas al inicio a dar pasos pequeños y quizás te caes. Pero ahí está el amor de Dios para levantarte. Ahí están los hermanos para socorrerte. Como el papá o la mamá cuando se cae el niño o el hermano viene y se cayó mi hermanito. Así es. Pero llega un momento en el que tú comienzas ya. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a renunciar cosas. A seguir la orientación que da el Espíritu Santo a través de su palabra, a vivir por el sentir de Cristo y no por el tuyo. Y de esa manera tú comienzas a probar, como vean aquí el diseño, da una patada al pecado, ¡boom! Ya no tienes nada que ver en mi vida, porque lo que destruye la vida del ser humano y lo hace infeliz y le desgracia la vida, ¿qué es? El pecado. Es el pecado. Y después, ¿sabe qué? Te hace llorar lágrimas amargas, sufrir, te hace perder lo más valioso. Por eso es que la Biblia dice que el ladrón viene solo para hurtar, matar y destruir. Claro, y es que desperdicias tu vida, la botas. La botas. No, entonces, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso, si usted se da cuenta,
Cuando yo estoy destruyendo mi propia vida es porque estoy viviendo en una mentira y en un engaño. Cuando yo estoy gustando la vida que está en el Señor, yo aprendo a vivir en la verdad y en la luz. Y llega un momento en que, porque el pecado es tiniebla, y Dios es luz, en Él no hay tiniebla. Por lo tanto, tú tienes que aprender y aprendes a vivir en la luz que da el Señor y das un calcho al pecado. Fuera, no tienes nada que ver en mi vida. Y entonces comienzas a darle, esta palabra pecado tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la necedad, tiene que ver con las pasiones desordenadas, con los malos deseos. Si se da cuenta, allí le da una buena patada y dice, no tiene nada. Y entonces eso tiene que ver con la renuncia y con la negación. Cuesta, hermano, cuesta. Es un precio que hay que pagar para ser discípulo. Lee Hebreos 3:13. Hebreos 13. Antes exhortaos los unos a los otros. Amén. Cada día entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se da cuenta? Qué clara es la palabra, ¿no? Es nuestro deber interesarnos los unos de los otros. ¿Qué pasó que no te veo? ¿Qué pasó? Mándale un mensajito, ¿no? Por eso dice aquí, exhortaos los unos a los otros, o sea, animarse, interesarse el uno al otro. ¿Para qué? ¿Y qué dice? Cada día. Y eso estamos fallando. Tenemos que interesarnos cada día. Bueno, yo voy a seguir a alguien. Esto significa ser discípulo también. Cada día usted se interesa en compartir algo, en llamar a alguien, en visitar a alguien, si puede. Pero tiene ese interés. Y aquí dice más, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí ve? Porque el pecado, su especialidad es engañar. La especialidad del pecado es engañar. Y sutilmente te susurra la mente y te dice tantas mentiras. Y cuando el hombre viene capturado es cuando acepta una de esas mentiras. Estás cansado. Mañana lees la Biblia. Uy, ¿qué te vas a arrodillar a orar? Mira, ya es hora de orar. O sea, no, preferible. Es más fácil ponerse a ver un programa que orar. Sí, o sea, hay un conflicto espiritual, siempre. Hay un conflicto, pero es ahí, en ese conflicto, donde o probamos victoria y crecemos, amén, y maduramos y nos perfeccionamos, o el otro es que caemos, nos desanimamos, nos desorientamos. Y así es, una de dos. Sí, por lo tanto, nosotros tenemos que aprender día a día a probar victoria sobre el pecado. Pero por aquí empieza. Amén. Y Proverbios 8:34 dice la palabra de Dios así. Eso es importante, que ustedes sigan las citas bíblicas que están aquí. Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Miren, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Feliz. Le decía hoy, mientras predicaba en el otro culto, que la Biblia aparece en el Nuevo Testamento como 20 bienaventuranzas. O sea, Dios nos salvó para que seamos felices. Y cuando dice aquí, bienaventurado el hombre que me escuche, está diciendo, es feliz el hombre que de verdad sabe escucharme. Porque ¿sabe dónde se comienza a probar victoria? Cuando usted en la vida aprende a escuchar las advertencias de Dios, las amonestaciones de Dios. Cuando usted aprende a escuchar a Dios, aprende a conocer sus caminos y a andar por ellos. Aprende a ser humilde, porque el humilde es el que aprende a escuchar. El soberbio no, el orgulloso no.
Tú le das un consejo y tu consejo no vale. Pero el humilde te lo acepta. El humilde, hermano, experimenta la circuncisión de oído y de corazón para escucharlo a Dios. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando. Mire, el que aprende a escuchar, aprende a custodiar, quiere decir a guardar, a cuidar bien su propia vida, su propio corazón. Velando a mis puertas cada día. O sea, tiene una relación íntima con Dios. Aguardando a los postes de mis puertas. Le interesa la casa de Dios, los propósitos de Dios. Se involucra en la iglesia. Se da a los demás. Es de bendición para otros. ¿Sabe por qué? Porque está aprendiendo a escuchar. Y el primer paso para que nuestro carácter cambie es este. El principio de aprender a escuchar. Y solo así es que nuestra vida comienza. ¿Qué viene primero antes de la renuncia y de la negación? El aprender a escuchar a Dios. Solo cuando yo aprendo a escuchar a Dios, y es que aprendo a guardar su palabra, a temerla, la voy a obedecer. Y eso me va a costar negarme y renunciar a muchas cosas. Porque si yo quiero aprender a vivir en obediencia a Dios, tengo que aprender a renunciar. Primero a escucharlo. Y el escuchar me da la capacidad, a través de su palabra, de su espíritu, que yo renuncie y que yo me niegue a muchas cosas que Dios me dice, no quiero que hagas eso ya, ni que vayas allá, ni que veas eso, ni que escuches eso. Y así usted aprende a escuchar a Dios. Amén. Entonces, estos dos principios, la renuncia y la negación, van de la mano. Yo no puedo decir que yo estoy renunciando a muchas cosas, pero no me estoy negando. No, van de la mano. Yo para renunciar a algo, yo tengo que aprender a negarme. Porque cuando me niego es cuando renuncio. Y digo, no hago eso. No voy allá, no miro eso, no escucho eso. Me estoy negando y estoy renunciando. Por eso van de la mano. Amén. Está claro, dejémoslo ahí por ahí. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Pongámonos de pie y oramos. Amén.